Bien, hermano, pues estamos viendo el libro del profeta Habacuc, el cual pues es importante que no falte, como en la escuela, hermano, cuando la aplicaban. ¿Cómo se llama cuando la aplicaban? El chiste es de que no iban, se ponen de acuerdo. Uno como maestro decía: damos tema por visto. Aquí, si vuelve a haber una falta importante de hermanos, me voy a enfocar directamente en la cámara, hermano, y se va a dar por visto los versículos. Usted va a perder un hilo, va a perder qué es lo que se está enseñando. Y estamos en el libro del profeta Habacuc, el cual estamos viendo los versículos del 5 al 11. Así que le invito a que se posicione en su Biblia, en el libro del profeta Habacuc. Vimos nuestro título llamado Confía en Dios y haz el bien. Hoy traemos confía en Dios y ten esperanza. Repito, confía en Dios y ten esperanza. Estamos viendo algo muy importante, hermano, el cual tomamos la línea primero aquí en Habacuc. Posteriormente nuestro Dios le habló al pastor y dio una enseñanza el domingo acerca de lo que va a suceder. Estamos viendo al profeta Habacuc, hermano, su inquietud. Estamos viendo cómo el profeta está teniendo una pelea interna con él, de cómo el pueblo de Judá no está entendiendo y lo que le va a venir al pueblo. Es difícil entender, hermano, cómo nuestro Dios usa a naciones crueles, usa a pueblos malos para poder disciplinar a su pueblo. Y estamos viendo, hermano, a Babilonia, sus inicios, cuando el rey Nabucodonosor I y el rey Nabucodonosor II se están ya denotando en esta historia del profeta Habacuc. Vamos a ver un video, hermano, el cual nos va a ayudar a poder entender acerca de la nación que Dios va a usar en contra de Judá. Repito, Dios usa al enemigo, a pueblos extraños, para poder disciplinar, castigar a su pueblo. Vamos a verlo, dura 10 minutos, hermano. Babilonia es un nombre que probablemente te suene a la antigüedad en Oriente Próximo. Aunque si nos referimos al imperio neobabilónico, debemos recordar dos cosas importantes. Una, que es el último gran imperio originario de Mesopotamia, y dos, que su mayor esplendor se dio durante la era del muy conocido Nabucodonosor el Grande. ¿Cómo fue el origen, auge y caída de este importante imperio de la antigüedad? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Para entender al imperio neobabilónico, sería bueno que ubiquemos primero a Babilonia en el mapa. Como sabrás, esta fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia, cerca de la actual ciudad iraquí de Hilla, fundada tentativamente durante la era de Sargón el Grande. Es decir, formó parte del imperio acadio, el primer imperio de la historia, del que puedes ver más a detalle en este video. A lo largo de los siglos, Babilonia estuvo bajo el dominio de diversos pueblos, y si existe un imperio neobabilónico es porque hubo uno anterior, al que se conoce como Imperio Paleo-Babilónico, fundado hacia el siglo XVIII a.C. Sí, esta es la época del rey Hammurabi, quien promulgó el conocido Código de Hammurabi, una de las primeras legislaciones de la historia que fue inscrita en una estela de piedra. La esencia de este estado fue el idioma acadio, una lengua semítica lejanamente emparentada con el hebreo o el árabe, aunque también estuvo habitado por sumerios, hablantes de una lengua aislada que aportaron el primer alfabeto de la historia. Ya hacia el primer milenio antes de Cristo comienza el apogeo de los asirios, otro pueblo semítico que consolida también sus propios imperios.
El que nos compete es el imperio neo-asirio desde el siglo X a.C., que se extendió en su máximo apogeo por Oriente Próximo y Egipto, y el cual llegó a someter a los babilonios por medio de su poderío militar y la instalación de reyes títeres que estaban alineados con sus intereses. Todo esto cambiaría hacia el siglo VII a.C., cuando Asiria comienza una era de conflictos internos. Esto va de la mano con la llegada de un nuevo grupo conocido como los caldeos, nómadas semitas relacionados a los arameos que se habían establecido al sur de Sumer desde el año 1000 a.C. En el 627 muere el último gobernador asirio de Babilonia, Candalanu, lo que representó el declive de este imperio. Aunque a decir verdad, la estocada final se da con la batalla de Nínive. En ella destaca el liderazgo del caldeo Nabopolassar, quien en una alianza con los medos que se habían asentado en Persia consiguen la derrota definitiva de los asirios, cuyo último rey, Sin-shar-ishkun, es asesinado durante la batalla. Nabopolassar se convierte así en el primer rey del imperio neo-babilónico. En cuanto a los medos, no estaban interesados en obtener más territorios en Mesopotamia y continúan su expansión por Persia y Anatolia. Durante los años siguientes, Nabopolassar intentó consolidar el poder, enfrentando una nueva amenaza, la dinastía 26 de Egipto, la cual también aprovechó la decadencia de Asiria para expandirse. El primer emperador neobabilónico muere en el 605, siendo sucedido por su hijo Nabucodonosor II, apodado el Grande. Su primera gran hazaña fue la victoria definitiva sobre Egipto en la batalla de Carquemish. Tras ella, se consolida el poder babilonio en la región, dando inicio al periodo de esplendor de este gran estado. Como se mencionó, el idioma de los caldeos era sumamente similar al de los arameos y se convirtió en el idioma principal del imperio, aunque se siguió hablando el acadio y el sumerio, pero ya en menor medida. En cuanto a la religión, se siguió profesando la antigua fe mesopotámica y se adoró por sobre todo al dios Marduk. La figura del rey anteriormente había sido asociada con los dioses, pero ahora era solo considerado como un intermediario junto con la clase clerical. Regresando al gobierno de Nabucodonosor, se destacó por ser un constructor excepcional, al punto de dejar a Babilonia como una imponente e inmensa ciudad. Algunas de sus construcciones fueron la puerta de Ishtar, el sigurat de Temenaki, dedicado al dios Marduk, y probablemente los muy conocidos jardines colgantes de Babilonia, los cuales habrían sido construidos en honor a su esposa, la Meda Amitis, pero no existen pruebas concluyentes de la existencia de esta maravilla de la antigüedad. Durante los años siguientes, Nabucodonosor II emprende nuevas campañas para concretar el sometimiento de los hebreos que vivían en los reinos de Israel y de Judá y que profesaban la religión judía. Hacia el 597, toma Jerusalén por la fuerza y destruyen el templo de Salomón. La respuesta de los hebreos se manifiesta en posteriores revueltas que no cumplieron su objetivo de deslindarse de Babilonia. Como represalia, Nabucodonosor ordena el cautiverio de Babilonia, en el que muchos habitantes del reino de Judá son deportados a la capital para ser esclavizados. Sí, una de las tantas opresiones mencionadas en la Biblia. Y hablando de la Biblia, se dice que en este periodo es que se comienzan a redactar algunos de los libros del Antiguo Testamento. Los judíos llamaron a Babilonia como la Gran Ramera en alusión al libertinaje que presenciaron allá, que incluía subastas de mujeres, prostitución e idolatría. Y claro, algunos asocian al Etemenanki con la Torre de Babel mencionada en el Génesis. Para la muerte de Nabucodonosor II en el 562, se había conquistado ya parte del sur de Anatolia, por lo que el imperio contaba con esta expansión. Comienza entonces un periodo de tremenda inestabilidad en el que se suceden 4 gobernantes en tan solo 6 años. Amel-Marduk, hijo de Nabucodonosor II y que reinó solo por 2 años, Neriglissar, que dirigió las campañas en Cilicia, Labashu-Marduk, asesinado en una conspiración a solo 9 meses de su toma del poder,
y Nabonido, quien asume controversialmente en el 556. Resulta que el último rey no era caldeo, sino proveniente de Asiria, hijo de un gobernador arameo y de una sacerdotisa del dios Sin, por lo que fue más devoto de esta deidad en contraposición con la mayoría de los babilonios que aún adoraban a Marduk. Asimismo, delegó las campañas militares a su hijo Baltasar, por lo que no hizo más que ganarse el recelo del pueblo, a pesar que durante este periodo consiguen su máxima expansión. Para colmo de males, en Persia se iba forjando una nueva amenaza. Resulta que sus aliados medos fueron conquistados por los persas liderados por el muy conocido Ciro el Grande, originario de Anshan, un territorio elamita que había sido avasallado por los medos. Para el 545, los aqueménidas ya se habían expandido por casi todo Irán y la península de Anatolia, rodeando completamente a Babilonia. En el 539 a.C., Ciro invade el imperio neobabilónico. Nabonido envía a su hijo Baltasar, pero este es traicionado por el gobernador de Asiria, quien cambia sus fuerzas al lado persa. Esto se dio en parte porque Ciro afirmó ser el vengador de Marduk, supuestamente airado ante el culto a un dios diferente por parte del rey Nabonido, por lo que sería el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia, aunque en realidad el rey persa tenía el zoroastrismo como religión. La batalla decisiva se da en Opis, en donde las fuerzas de Baltasar caen ante los persas. Se proclama así a Ciro como el rey de toda Babilonia y sus territorios quedaron incorporados oficialmente al imperio persa. Una de las primeras políticas del nuevo rey fue la repatriación de todos los exiliados, especialmente los judíos, a sus tierras natales. Asimismo, se restaura el culto al dios Marduk, por lo que Ciro se gana la confianza de la clase clerical y en general la del pueblo, aunque Babilonia haya terminado convertida en una satrapía de la persa aquemenia. Y es aquí cuando se da el inicio del declive de la esencia mesopotámica, es decir, de los idiomas acadio, caldeo y sumerio, así como de su religión, la cual no volvió a ser oficial en ninguna potencia. Sea como fuere, el legado de Babilonia y de Nabucodonosor II sigue presente como una parte importante de la identidad de los países de Oriente Próximo, por lo que la historia nunca los olvidará. ¿Conocías el auge y caída de Neobabilonia, el último imperio mesopotámico? Estamos viendo que la respuesta de Dios para con Habacuc es que le está diciendo que va a mandar a un pueblo, que son los caldeos, y que previamente se va a convertir en Babilonia. Aquí, en este tiempo, ya estaba Nabucodonosor. Primero es el papá, que quedamos que se llama Nabopolassar, y el segundo, que es el que conocemos mayormente en la palabra de Dios, y el que lo va a tener con mayor información va a ser el profeta Daniel. Ahorita en la línea del tiempo, Habacuc lo está viendo porque Dios le está profetizando, le está diciendo a Habacuc que va a usar a un pueblo que se levantó y que es un pueblo más fuerte que Asiria. En la respuesta que vimos de Dios, hermano, Dios le dice a Habacuc que es un ejército altamente fuerte y terrible. Vamos a recordar, hermano, lo que estuvimos escudriñando el miércoles pasado. Dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando yo se los contare, no me lo van a creer. Dice Dios. Es lo que te dice Dios, hermano. Mira a tu alrededor y observa, porque vas a quedar asombrado de lo que voy a hacer en los próximos días, que aun cuando te lo cuenten, no lo vas a creer. Qué difícil es entender y creer, sobre todo entender, hermano, para nosotros, que Dios use a pueblos, a reyes, a gobernantes, a políticos malos para poder hacer un fin. Dios usó
a Babilonia para acabar la opresión de Asiria. Y más adelante, Dios usará a Ciro, a esos pueblos de los persas, para acabar con Babilonia, y así sucesivamente. Y si yo te lo contara, hermano, no lo vas a creer. A veces no creemos cómo es que hay gobernantes malos de maldad, ya la torpeza la traen, pero malos de maldad, y cómo podemos entender y cómo contrapunteamos lo que dice la palabra, que oremos por nuestros gobernadores, los presidentes, los reyes, si al final de cuentas van a quedar malos. La respuesta está, hermano, en que Dios usa a esas personas para que nosotros podamos entender y podamos creer en Él. Por eso le digo, confía en Dios y ten esperanza. ¿Ten esperanza de qué, hermano? De que terminará el yugo o terminará la maldad que puede haber en la tierra. Ahorita, hermano, se están levantando magistrados. Ya se levantó en América Latina el primer magistrado que no se puede reconocer ni como hombre ni como mujer. Tenemos una diputada transexual por parte de Morena. Maldad, hermano, que no podemos creer cómo es que Dios permite que se levanten estas personas y estén en el poder. Dios a estos también les llama siervos. Dios les llama siervos a estas personas que son usadas para oprimir a su pueblo. Podemos ver cómo a Nabucodonosor le llama mi siervo. Vayamos a Jeremías 25. ¿Ya está usted? Jeremías 25, versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi qué, mi chalán, mi esclavo, alguien que está a mi servicio. Está hablando Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación ¿qué? Perpetua. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios, se activa lo que vimos miércoles pasado, y lo voy a repetir. Cuando el pueblo de Dios no está en obediencia absoluta, se activan estas maldiciones. Automáticamente, cuando tú no asistes a la iglesia, cuando tú no vienes aquí a la palabra, hermano, cuando tú no estás obedeciendo, activas estas maldiciones. No es normal que un pueblo llegara a invadir a otro, hermano, si tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Aquí no es normal, hermano, que nos inunden, nos llenen de leyes y nos estén amarrando las manos. Entienda esto, no es normal, Dios no lo quiere, pero se activan estas maldiciones porque no estamos en obediencia. Y lo vimos que está claramente estipulado en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio, aún lo recuerdo, Deuteronomio 28. ¿Ya está usted? Cuando no estamos en obediencia, se activa esto tal cual. A Judá se le está activando. El profeta Habacuc sabía la palabra así, pero a veces se nos olvida, o nos queremos hacer los que se nos olvida, hermano. Dice versículo 49: Jehová traerá contra ti una nación, ¿de dónde? De lejos. ¿Cómo fue levantándose el poderío de Babilonia? Poco a poco, hermano. Y ellos venían de lejos, no estaban ahí cercano. Vimos ahí en el video todo el territorio que ellos fueron conquistando. Era una nación
que los trajo de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua ¿qué? No entiendan. En Daniel, cuando están las primeras deportaciones, se llevó Nabucodonosor II a los más ¿qué? Inteligentes, a los más sabios, a los más entendidos. ¿Para qué? Para que aprendieran todo. Les enseñaron su lengua. El Nabucodonosor les cambió su nombre. Aquí en Babilonia se maneja ya la matemática, hermano. Ellos son un pueblo que ya estaba en otro nivel. Ahorita vamos a ver las descripciones que Dios da acerca del ejército. Cuando, hermano, estamos en desobediencia, nuestro Dios o nosotros mismos activamos esta maldición. Que otros ignorantes, por decirlo así, lleguen a tu vida, hermano, y seas esclavo del sistema. ¿Cómo puede ser posible que en Babilonia, un ejército que se estaba levantando, estaba teniendo este auge? Para que Babilonia llegara a Judá, lo profetizó años antes, unos cuantos, porque son contemporáneos, Jeremías. Acuérdense, hermano, que en esta época justa en donde estamos con los profetas menores y mayores, muchos se conocieron en el sentido de los años. Unos se enfocaron a predicarle a otro pueblo como Nahum a Nínive. Habacuc, estamos viendo que es una plática con Dios. Jeremías está en otra sección. Sofonías va a llegar al final. Y esta profecía, hermano, la da a Jeremías. Y regresemos al capítulo 25, versículo 11. 70 años, llega conmigo 70. Cautiverio, esclavos, en donde llegó un pueblo extranjero con un idioma que no conocían a conquistarles. ¿Ya está usted en el 11? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, ahora sí, dice Dios, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos. ¿Para qué? Para siempre. Tan es así que los jardines colgantes de Babilonia solamente los vamos a encontrar en fotos animadas. Ya no están. Se dice que fueron, se dice que se construyeron, que eran bodegas, que eran estos jardines. Por eso Dios dice que aún cuando yo se los cuente, no me lo van a creer. ¿Cuántos años, hermano, estuvo este país en el yugo del priista? De los priistas. Hicieron y deshacieron, hermano. Destruyeron la economía del país. Robaron tierras, expropiaron, devaluaron la moneda. Y no nos damos cuenta que el país en el que vivimos está en esta maldición. Por eso es que Dios permite que se levanten estos opresores, permite que se levanten estas personas. ¿Y acaso preguntamos como Habacuc, Dios, hasta cuándo ahora este partido va a gobernar? Porque se van a levantar estos candidatos. Ellos prometen la unidad y el que quede, y entre ellos mismos, hermano, desde ahora se empiezan a prometer puestos, secretarías, y se puede levantar otro yugo, otro tiempo de esclavitud para el pueblo de Dios. Si en estos 6 años se levantaron leyes
¿qué será en los próximos 6 años que vienen? Sea hombre o sea mujer, hermano. Dios permite que se levanten estos sistemas, porque Babilonia era un sistema. Babilonia Nabucodonosor vino a destruir, luego, ¿qué fue a agandallar? El templo. ¿Qué fue destruir? El templo. Espíritu del anticristo tenía ese rey, porque luego dijo: adórenme a mí. Dios utiliza a estas naciones, por eso Dios dice: necesito que observes. Te vas a levantar, hermano, y vas a observar. No es ver así el candidato, no. Vas a observar, vas a analizar y te vas a asombrar, porque Dios los va a usar. A veces Dios lo que necesita, o lo que hace Dios con el pueblo, es oprimirlo hasta que el pueblo explote, hasta que el pueblo esté ya en una situación. El pueblo de Dios, esos 70 años, ya los últimos que le tocó al profeta Daniel, ya no aguantaban, hermano. Imagínate levantar una estatua y al que no la adore, cuello. Coman y beban de mis fiestas. Y ellos no querían, hermano, con puras verduras se la querían llevar. Puro sistema. Babilonia estaba en un sistema, hermano, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema nos trae. Babilonia se trajo riquezas, sí, tenían riquezas, sí, hermano. Dice el versículo 6: porque aquí yo levanto a los caldeos. Esta nación que estamos escudriñando es una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué es lo que hacían los caldeos? Conquistaban para poder oprimir, para poderse quedar con los terrenos. Conquistaron Egipto, hermano. Vayamos allá. Jeremías 43. ¿Ya está usted? Jeremías 43, versículo 10. Conquistaron Egipto, ve a esta nación cruel, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor II, rey de Babilonia, ¿mi qué? Siervo. Lo sigo usando. Y pondré su trono sobre estas piedras, y he escondido, y extenderá su pabellón ¿sobre qué? Sobre ellas. Llegó a Egipto Nabucodonosor. Babilonia llegó a Egipto, hermano. Así que ellos conquistaban estas tierras y las poseían, porque se está cumpliendo la palabra desde Deuteronomio. Si tú no estás en obediencia, si el país completo no está en obediencia, Dios envía a personas extrañas, con ideas extrañas, con sistema extraño, a conquistar. Y no sabemos cuánto tiempo. A Babilonia, a Judá le tocaron 70 años, ¿no? 70 años es una vida, ¿o no? 70 años, hermano. Y Dios envió a Ciro, y todavía Ciro fue más generoso, pero Nabucodonosor no lo era. Era muy estricto, muy riguroso, como lo fue, hermano. Dice el versículo 7: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿De qué nos habla? De orgullo, de soberbia. Es un ejército, una nación formidable. Dios lo está diciendo. Esta es la contestación de Dios. Es formidable y terrible, y de ella procede su justicia y su dignidad. Nos habla de que es una nación soberbia, y lo fue así. El tiempo que duró Nabucodonosor, ¿qué podemos aprender en el profeta Daniel? Que era soberbio. Hagan una estatua de oro. Tan soberbio era que Dios lo humilló. ¿Cómo lo humilló? Lo hizo a que fuera un animal. Físicamente, hermano, uñas largas, cabello, y lo más importante, perdió la razón. Dios humilla al soberbio.
pero lo usó, sí. Dios va a usar y usa a estas personas que tenemos ahorita en el gobierno, sí, hermano. El presidente es soberbio, lo usa Dios de alguna manera, no podemos. Por eso les digo, hay que tener esperanza. Tú confía en Dios y ten esperanza. Ahorita vamos a ver por qué. Sus caballos, el ejército de ellos, serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran ¿a qué? A devorar. Dios da una descripción en sus palabras para que podamos entenderla nosotros, para que Habacuc pudiera entenderla. ¿Cómo era su ejército? Dice Dios, más rápido que los caballos. O sea, los caballos eran parecidos a los leopardos, y sabemos que estos animales son los más rápidos terrestres, hermano. Caballos feroces, lobos que parecen lobos de noche, hermano, feroces, que tienen hambre. Y dice, se cumple la palabra, vendrán de lejos. Diga conmigo, vendrán de lejos. Políticos que vienen de lejos, movedero que va a haber, ya se está moviendo, hermano, empiezan a dejar, y volarán como las águilas, y vimos que esa traducción la convertimos en buitres. Así que esos soldados, esos ejércitos eran parecidos a los buitres. ¿Y qué es un buitre, hermano? ¿Cómo atacan? No ataca uno, atacan muchos, y cuando tú estás herido, llegan y matan. Así va a ser el ejército de Babilonia. Y dice nuestro Dios en el versículo 9: toda ella vendrá a la presa, todo el ejército. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como ¿qué? Como arena. Este ejército de Babilonia estuvo por las naciones. Quiero que usted preste atención a esto. El ejército de Babilonia tenía algo especial. De ellos se dice que salió este término de las deportaciones. ¿Qué es lo que hacía? Algo inteligente es que agarraban lo mejor de cada pueblo, de cada nación, de cada país. Lo mejor en personas, los mejores artesanos, los mejores ingenieros, los mejores pensadores, escritores, las personas más inteligentes. Es lo mismo que hace el sistema del mundo. Por eso digo que Babilonia es un sistema. Uno puede ser cristiano, sí. Esos cristianos, hermano, los va a jalar el sistema, porque va a decir, son inteligentes, son buenos, son habilidosos. Por eso es que Dios permite también que cristianos estén dentro de la política. Permite que cristianos estén dentro de los gobernadores, de los reyes. Podemos ver ejemplos rápidamente. Podemos ver a Daniel, podemos ver a Esdras, podemos ver a Nehemías, podemos ver inclusive a la reina Esther, etcétera, Mardoqueo. Cómo Dios usa a su pueblo para infiltrarlos. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como la arena. ¿Cómo recoges la arena, hermano? Bien fácil. ¿Cómo? Fácil. Te tardas en recoger arena, tú vas a la playa y puedes recoger arena, o necesitas traer una excavadora con tu mano. ¿Qué estaba haciendo el rey? Recogiendo cautivos para hacer su ejército más amplio, de gente inteligente. Vamos a Daniel, capítulo 5, versículo 20. Daniel 5, 20. ¿Ya está usted? Acá ya estamos. Mas cuando su corazón se ensorbedeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Nabucodonosor era altamente soberbio, hermano, pero él tenía esa inteligencia de traer deportaciones. En la historia, en nuestra línea del tiempo, hubo 3 deportaciones, 3, en donde su orgullo le decía, necesitamos a los mejores. Por eso les digo, hermano, ten esperanza.
porque estamos a veces en este reino en donde justamente le llamaban la gran ramera. No seas parte del sistema. Estamos en el reino, hermano, en donde tenemos que convivir, tenemos que estar, pero no quiere decir que tú seas parte de ellos. Está la gran ramera, hermano, y tú no te debes de postrar, tú no debes de estar en el sistema. Dice el versículo 10: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Nos habla de este rey Nabucodonosor, que él va a hacer que tengan miedo los otros reyes, los otros príncipes, y se va a burlar de ellos. Se reirá de toda su fortaleza y levantará un terraplén y la tomará. Nabucodonosor, hermano, conquistó muchos reinos. El que a nosotros nos interesa es el reino de Judá. Ese hermano se burló, escuche bien, de su rey. Vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Usted me dice cuando llegue. Ya está, acá. 24. Versículo 1. Este rey se burló del rey de Judá. En su tiempo subió en campaña, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, y había un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Vino a ser su siervo. O sea, por eso le digo, hermano, tú no seas siervo del que Dios está usando. Tú seas siervo de Dios, porque Dios usa al enemigo, le llama siervo, porque Dios lo usa y después lo va a castigar. Dios sabrá cuándo. Ya vimos qué le pasó a Nabucodonosor. Pero tú no seas siervo del diablo, tú no seas siervo del sistema. Este rey prefirió ser siervo antes que dar la vida. Joacán vino a ser siervo de Nabucodonosor ¿por cuánto tiempo? 3. Vean la burla. Él se burlaba, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 2, usted fuerte, por favor. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había dado por cierto. Los profetas, Habacuc, que es uno de ellos, se dan cuenta cómo se burlaban de los reyes, de los príncipes. Luego dice el versículo 11: pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Nabucodonosor pensaba que todo lo que él estaba consiguiendo era a través de la fuerza de su Dios, y no se estaba dando cuenta él, más bien el enemigo no se da cuenta que Dios los usa. Dios usa al diablo, hermano, no es al revés. O sea, Dios usa al diablo, pero tú no te dejes usar por el diablo, sino es una cadenita, hermano. Dios usa al diablo, al enemigo, para sus fines, para sus planes. ¿De quién? De Dios. Por eso le digo, usted confíe en Dios y tenga esperanza. Es muy importante bajo la circunstancia. Si ahorita estamos viviendo una situación económica de desempleo, una situación de inseguridad en el país, una situación de inflación, confíe en Dios y tenga esperanza. Amén. Porque Dios los está usando. A lo mejor se equivocan a propósito, se equivocan por ineptos, lo hacen a propósito, no lo sabemos, pero Dios está haciendo algo en lo que ellos hacen, en sus decisiones buenas o malas, porque Dios nos quiere mostrar algo. Amén. Vamos para allá. Marcos capítulo 4 versículo 37. Marcos capítulo 4 versículo 37. ¿Ya está usted? Marcos capítulo 4 versículo 37.
Nuestro Señor Jesucristo calma la situación. Diga conmigo, nuestro Señor Jesucristo calma la situación. Pero Él necesita que tú tengas confianza, fe y tengas la esperanza en Él, no en el sistema, sino en Él. Pero se levantó una gran tempestad, una situación que tú no prevés, algo que Dios también usa, algo que Dios dice, también necesito que la tempestad sea en este momento, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, o sea, estaba muy fuerte. Y Él estaba en la popa, el Maestro, mi Señor Jesucristo, estaba durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. ¿Dónde está tu confianza, hermano? Si ahorita estamos en esta situación, en esta tempestad política, económica, social, inmoral, ¿dónde está tu confianza? Posiblemente mi Cristo esté durmiendo, o posiblemente mi Cristo esté haciendo alguna otra actividad. Eso a ti y a mí no nos importa. Él está haciendo algo, lo que esté haciendo. Y dice, y estaba durmiendo sobre un cabezal, y le fueron a despertar y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces con nuestras oraciones, nuestras quejas, como Habacuc, hacemos a que Dios se levante de lo que esté haciendo. Ahí el Señor Jesucristo estaba durmiendo, no le preocupaba nada. Él sabía que había una tempestad, sí. Él sabía que había una tempestad. Él sentía la tempestad, sí. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande, ¿qué? A veces, hermano, no entendemos. Estamos viviendo en una tempestad de situaciones que ya le mencioné, y cada año es igual. O sea, si ahorita le dijéramos a las hermanas de edad mayor cómo fue de Cedillo para atrás, van a decir exactamente lo mismo que ahora, hermano. En algunos factores, en algunos sectores, los presidentes tratan de apoyar algún sector de la población, como es el caso de las personas adultas, y con eso los pueden mantener, o los tienen tranquilos o callados. Pero si recordaran ellos lo anterior, lo atrasado, hermano, ¿cuánta tempestad no hemos pasado? Hemos pasado inseguridad, hemos pasado robos, violencia. A unas calles de aquí se desató una balacera, hermano. Ejecuciones. Estamos viviendo, hermano, una economía baja en el país. Si ahorita pudiéramos hacer un censo de los hermanos o los jóvenes que están trabajando en un buen trabajo, son pocos. Esa es la tempestad. Y a veces, como Habacuc, nos quejamos y hacemos a que Dios deje de hacer lo que está haciendo para que Él nos responda como le respondieron a Él, y Él diga: calla, espera, necesito que te tranquilices. Lo que no entendemos es lo siguiente: la esperanza, hermano, que tú y yo debemos de tener es hasta el final de tus días, hasta el final de tus fuerzas, hasta el final de tu aliento. ¿Por qué? Porque los planes que tiene Dios para contigo, para con la nación, para con su pueblo, no los entiendes. Y sobre todo Él no da explicaciones. Se levantó y dijo: ay, perdónenme, es que me duele la cabeza y con 2 paracetamoles no se me quitó, por eso me dormí. ¿Dio alguna explicación el maestro? Les dijo: ay, ¿por qué no? Dios no da explicaciones. Dios lo que quiere que tú y yo entendamos, hermano, es que sus planes
para con México, para con la colonia, para con la iglesia son distintos. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios, hermano. No los entendemos. Lo que a ti te falta es tener esperanza, confiar en Él, confiar en que tenemos un Dios que provee, confiar en que tenemos un Dios que nos protege, de la inseguridad, que nos protege ante la falta de economía, la falta de ingresos. Hay que tener esperanza, porque la esperanza es la que nos va a llevar a esa salvación, hermano. Cuando tú dices estoy esperando a mi Cristo y tienes 80 años, es una esperanza. Y sabes que a tus 80, 90 años y ya estás esperando a que Dios te llame. Y cuando Dios te llame, sabes perfectamente que ya estás salvo, porque durante todo ese tiempo le has estado obedeciendo. Por eso es importante, hermano. Miren lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 20. Muy importante. Hay que tener esperanza. Hechos 27, 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad o otra tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza ¿de qué? De salvarnos. Alguien puede decir, y sí se ha escuchado, la verdad, aquí en la iglesia se ha escuchado: ¿para qué voy a votar si va a quedar uno ratero? ¿Para qué esto? Pierdes esperanza. Y la esperanza no es en ellos, es en Dios. Tú puedes votar, hermano. Ellos se pueden modificar en el camino, pueden convertirse en malas personas. Pero es muy fácil. Lo mal que hagan estos gobernadores, estos políticos, estas personas encargadas de algún sector, hermano, les llega su castigo como Nabucodonosor. Son tan soberbios que los podemos ver en restaurantes, comiendo lo mejor, pero terminan en la cárcel. De estar en los mejores restaurantes, terminan en una celda, hermano, como de 3x3 más o menos. Y no están comiendo caviar, langostino. La esperanza no es en ellos, es en Dios. Porque Dios oprime a su pueblo lo más que el pueblo resista. Y si Dios dice ahora los voy a oprimir otros 6 años con otro político, con otra persona que traiga otras ideas, te queda aguantar, hermano. ¿Qué nos queda? Aguantar. Así es la vida, hermano, cuando creemos en nuestro Dios, cuando sabemos que nuestro Dios nos va a rescatar. Amén. Salmos capítulo 121, versículo 7. Salmos 121. ¿Ya está usted? Versículo 7. Muy importante, hermano, porque tú debes de tener una esperanza, y la esperanza es en Dios. No es en ningún partido, no es en ningún político, ningún comandante. La esperanza es en Dios. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Esa es la confianza que nosotros tenemos en este sistema babilónico, hermano. Se levanta uno, por eso se levanta un partido con unas ideas igualito que los ejércitos. Se levantó, así ya vimos la enumeración: caldeos, amonitas, todos esos se fueron levantando, ¿se acuerdan? Fueron quedando poquitos, uno tras otro, hasta que los va absorbiendo uno tras otro. Aquí es igual, se levantará uno con unas ideas, uno con unas propuestas, pero tú tienes que tener esperanza y debes de confiar en Él, porque Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Versículo 8, ¿qué dice? Dice el versículo 8: Jehová guardará tu salida y tu ¿qué? Tu entrada, desde ahora y para cuándo.
necesito que tú entiendas esta palabra. Jehová guardará tu salida de tu casa y tu entrada. Como algo te puede pasar cuando salgas, como algo puede pasarte cuando ya estés regresando a tu casa. Jehová guarda tu entrada y tu salida. ¿Desde cuándo? Desde que tú aceptaste a Cristo, desde que tú estás confiando en Él, desde que tú tienes tu esperanza, desde que tú estás en obediencia, desde ahora y para siempre. Versículo 9, dice el versículo 9: yo me alegré. ¿Ya no tiene el versículo 9? Versículo 6: el sol no te fatigará ni de día ni de ¿qué? Son situaciones, hermano, que Dios protege a su pueblo. Son situaciones que Dios te dice: el sol no te fatigará. Sí nos fatiga, pero no habla de ese sol. Habla de las pruebas, de las situaciones difíciles, hermano, que llegan a tu vida, que te tienen más harto que el sol. Porque el calor te lo quitas ¿con qué? Con algo fresco. Podemos andar como la niña que andaba por ahí toda encuerada ahorita, la bebecita, y se te quita el calor. Y la luna de noche. Habla de estas situaciones, hermano, que pasamos de día y de noche. Para cerrar el capítulo 1 de esta primera parte, hermano, porque veremos el siguiente miércoles la segunda queja de Habacuc. Quiero que vayas viendo la evolución del profeta, que es la misma tuya y mía. No sabemos orar, no sabemos pedir, estamos en una situación y solamente estamos quejándonos. ¿Hasta cuándo? Dios te contesta y te dice: yo puse a él y a ella porque son mis siervos y porque necesito ponerlos para oprimir un sector del cristianismo, para ponerlos a prueba. Y fuimos puestos a prueba con alguien que lo pusieron, el subsecretario de salud. A esa grandísima persona se le ocurrió algo que todavía tú vas por viaducto y encuentras letreros que dicen: quédate en casa. Dios pone esas personas, hermano. Así que si te preguntas, mejor dile: Dios, tengo esperanza en ti, guarda mi entrada y mi salir, guárdame de día y de noche, Dios. Póngase de pie, mis hermanos, puede pasar.